número 252, la primera del año 2026, ya de regreso del periodo vacacional de Navidad, de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este es un espacio que usted puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, quien es subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También les recuerdo que cuenta usted con varias opciones para comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, sus opiniones sobre el tema de esta noche, y son las siguientes. Hay 2 líneas telefónicas fijas, es decir, solamente para recibir llamadas, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Una tercera línea es únicamente para recibir mensajes vía WhatsApp y su número es el 317-121-2325. Tenemos también una transmisión vía Facebook Live, donde usted puede escuchar y ver lo que ocurre aquí en cabina. Y esta tiene lugar en la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. En ella, en la página, también puede usted dejarnos comentarios como mensaje privado o directamente en la transmisión, ahí en el video que usted podrá ver en la página. Y bueno, esta emisión, esta noche, la iniciamos con la canción Abajo el Alzheimer de el cantante y autor español Javier Crae, en la que, bueno, él hace gala de una gran memoria, donde recuerda sus 100 amores de su vida. Y esto viene al caso, el tema de esta canción, porque hoy será una hora, una emisión dedicada a recordar. Vamos a recordar parte de la historia de nuestro capítulo Costa Sur, de la mano del maestro Juan Manuel Ruiz García, nuestro consocio aquí en el capítulo, quien nos acompaña vía telefónica. Maestro Juan Manuel, bienvenido a El Árbol de Atenea. Muchas gracias, maestro Guillermo. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, este tema que usted nos va a comentar hoy, esto que vamos a platicar en esta hora, es algo que ya nos presentó hace un par de meses en las jornadas de aniversario de nuestro capítulo, en el mes de noviembre, donde pues, nos hizo una exposición muy interesante sobre una parte de la historia de nuestro capítulo, en los años en que usted fue secretario de y que le tocó pues presenciar varios cambios, evolución del capítulo. Y bueno, me parece que es muy interesante también para quienes nos escuchan conocer esta información. Y pues comencemos, maestro, por el principio. Cuéntenos sobre este trabajo de memoria que usted nos presenta. ¿Qué espacio, qué periodo abarca? Bien, este periodo abarca, por desgracia, de 2013 a 2022. Y digo por desgracia porque por descuido, por confiar en la tecnología, del año 2010 a 2013 no pude recuperar actas ni información que tenía. El confiar en los dispositivos electrónicos, tomando en relación al Alzheimer, la canción que se escuchó hace rato, y confiar en que todo se va a conservar allí, hace que uno no haga respaldos. Y ahí, al momento de yo perder la información, fue sentir un caos enorme, perdón, ya que fueron 3 años de actas, de vivencias y de todo que se perdió. Entonces, en la plática que tenemos nosotros y que se dio en el mes de noviembre fue lo recopilado y rescatado de las actas desde 2013 hasta el año 2022, periodo en el que fungí, tuve el honor de ser el secretario del capítulo Costa Sur. Bien, y bueno, es un periodo aparentemente no muy largo, hablamos de 9 años, pero sí significó una evolución importante, un cambio importante en la vida del capítulo. Cuéntenos, para comenzar, maestro, cómo era
un panorama de cómo era la vida societaria de este capítulo Costa Sur en esos primeros años, 2010 a 2013, apelando a sus recuerdos y a partir de ahí, pues, con lo que está sentado en las actas. ¿Cómo era la dinámica de las sesiones? ¿Cuántos socios contaba el capítulo? Cuéntenos sobre eso. Muy bien. De 2010, que me tocó entrar a mí ya como miembro del capítulo, se encontraba, las sesiones eran interactivas, era en la casa de cada uno de los consocios, era donde nos reuníamos. Eventualmente, algunos consocios invitábamos a algún café o algún lugar. Había un lugar de hamburguesas ahí por Hidalgo, cerca de un café de nombre francés, hace ya buen tiempo, y ahí era un lugar que me gustaba a mí invitar a los compañeros. Íbamos a la casa de cada uno de nosotros y ofrecíamos lo que teníamos. Era una hermandad preciosa. ¿Quiénes se encontraban en aquel entonces? El doctor Nabor Denis Domínguez, el maestro Fausto Nava González, el doctor José Francisco Cobian Figueroa, el doctor Pedro Rubio Sánchez y los ingresados, maestro Orlando Ramírez Ramírez y el maestro Alfredo Tomás Ortega, igual que tu servidor. Nos reuníamos, convivíamos, era muy bonito, pero también teníamos un conflicto, teníamos una crisis con respecto a lo financiero. En esos primeros años, el doctor Pedro Rubio Sánchez era el responsable de llevar las finanzas, era el secretario de nuestro capítulo, y sí, no podíamos nosotros tener unas finanzas sanas por cuestiones de comprobación y todos los rubros fiscales. Era siempre una zozobra en saber cuándo teníamos que comprobar, y todavía la tecnología en cuestión financiera tal vez no estaba tan desarrollada, y también sabemos que algunos tenemos limitaciones con respecto a lo tecnológico. Esas eran las primeras sesiones, reunirnos en la casa de cada uno, compartir, lo dirían hace mucho tiempo, el pan y la sal, pero sobre todo era una hermandad que sentíamos. Y un grupo muy pequeño, ¿no, maestro? Eran, si no conté mal, siete integrantes, 7 socios nada más. Sí, nada más éramos esos, 7 socios. ¿Y las sesiones eran mensuales, igual que ahora, o tenían Sí, otra periodicidad? las sesiones eran mensuales también, y por lo regular tratábamos en las primeras sesiones que fuera en fin de semana para que pudiéramos asistir la mayor cantidad de consocios. En esas sesiones, por lo regular las hacíamos en la noche. Entonces, se nos facilitaba ir a algún café, ir a algún lugar, o bien los que podíamos invitar a nuestra casa lo hacíamos en el día, pero siempre tratando eso. Años posteriores, ya por 2013, el doctor Nabor Denis Domínguez, que siempre ha sido una persona que innova, decide que va a dar el informe del capítulo, igual que se da el informe de finanzas, a través de Skype. Es donde comienza ya la innovación de nuestro capítulo. Bien, es una fecha, digamos, relativamente temprana, ¿no? Hablamos de 2013 y hablamos también de que las sesiones o las conferencias o las clases en línea comienzan a, a popularizarse o a hacerse ya masivas a partir de la pandemia, ¿no? Por ahí de 2020. Estamos hablando de varios años de anticipación con el uso de este tipo de tecnología. Sí, mi trabajo de ingreso precisamente versó sobre sobre la actualización disciplinar de los docentes de la Universidad de Guadalajara a través de el Internet. No estaba tan masificado, los anchos de banda no eran tan grandes, entonces en las conexiones que teníamos nosotros con el capítulo, perdón, con la casa sede, siempre había un conflicto de un retardo por las conexiones. Lo único bueno que considero que dejó la pandemia en 2020, que comenzó con nosotros, que nos hizo irnos a nuestras casas, fue que dejó precisamente eso, la actualización disciplinar y las sesiones a través de la videoconferencia. Ya no hubo excusa para muchos de nosotros de que me encuentro a muchos kilómetros, estoy en el extranjero,
para poder asistir a una reunión. Esas son las bondades o lo único bueno que podría yo rescatar de la pandemia por COVID-19. Así es. Y maestro, en aquellas sesiones de aquel capítulo de hace 15 años, que hablamos que eran 7 socios, también la dinámica incluía la presentación de un trabajo durante la sesión, o estos trabajos que uno como socio está obligado a presentar cada año tenían lugar en otro momento. En la sesión se presentaba, las primeras sesiones no presentábamos trabajo, hablábamos sobre el capítulo y teníamos algunas pláticas. Es el doctor José Francisco Cobian Figueroa quien propone que nosotros hagamos un trabajo y hagamos una presentación el día que nos tocara ser el mes, que nos tocara ser el anfitrión de la sesión, y se acordó y se firmó en actas. Eso hizo que nosotros fuéramos más productivos y mandáramos evidencia que sí estábamos trabajando, sí estábamos siendo gente productiva a la sociedad y a la comunidad con nuestros trabajos. Y los trabajos versan, o la mayoría de trabajos, mejor dicho, versaban sobre historia, ya que la mayoría es su área afín. Pero acá los que nos salíamos dentro de lo que se marcaba como un canon establecido era el doctor Cobian Figueroa y tu servidor, ya que hablamos nosotros sobre educación, que es el área de trabajo donde nos realizamos, y posteriormente, cuando ya ingresa la doctora Josefina Robles Cisneros, ya se empezaron a hablar sobre cuestiones médicas. Es ahí donde empieza una gamificación, una gama, perdón, enorme sobre diferentes temas, porque ya el maestro Tomás Ortega nos hablaba de escritura, igual que el doctor Cobian, o el maestro Alfredo Castañeda Palomera sobre las cuestiones agrícolas y del campo, el maestro Carvajal Heredia también nos hablaba con cuestiones de música, en fin, empezó a haber una gama enorme de temas y ya no nada más era encajonado en historia. Muy bien. Y habló del trabajo de ingreso o del ingreso de personajes como la doctora Josefina Robles, del doctor Alfredo Castañeda. Ellos ingresan en 2013, si no recuerdo mal, precisamente con trabajos que no tienen que ver con historia, sino cuestiones médicas y de producción agrícola. Y bueno, es 2013, en ese año ingresan varios socios, en 2015 ingresan también otros, y comienza como un crecimiento ya muy pronunciado en la membresía del capítulo. Pero si le parece, maestro, en el siguiente bloque, al finalizar este corte que vamos a comenzar, hablamos de este crecimiento ya del capítulo y un panorama de cómo es la vida societaria en la actualidad. Claro que sí. Volvemos, vamos al corte, volvemos en un par de minutos. El árbol de
Your Arms Around a Memory o No Puedes Abrazar un Recuerdo de Johnny Thunders, una canción que, bueno, es la versión original de una que años después hiciera más famosa la banda californiana Guns N' Roses en aquel disco de covers que publicó a principios de los años 90. Y bueno, es una canción que también aborda la cuestión, el tema del recuerdo, de la memoria, que es lo que estamos abordando en esta emisión del Árbol de Atenea con nuestro consocio Juan Manuel Ruiz García, quien nos acompaña vía telefónica y nos comparte 15 años de memorias y recuerdos del capítulo Costa Sur, un periodo en el que a él le toca ser secretario de este capítulo y que le toca un desarrollo importante y cambios en la vida de esta organización. Y bueno, maestro Juan Manuel, estamos de vuelta y quedamos en el bloque anterior al terminar de abordar ahora este crecimiento en la membresía del capítulo que usted ahora me precisa que es de un 63% en estos años, un aumento considerable, pero también este cambio en la cantidad de socios se complementa con la pérdida de algunos de ellos, ¿no? Cuéntenos, comencemos con este recuerdo de los socios que ya no están con nosotros. Sí, maestro. El 2015 fue un año de luces y sombras. ¿Y por qué se define así? Ya que se define de esta forma porque la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística lanza el libro 150 luces, en el que éramos 150 consocios a nivel estatal. Esas éramos las luces que teníamos y se hizo un libro conmemorativo, un compendio fotográfico hermosísimo. Pero también se extinguieron dos luces, la del doctor Pedro Rubio Sánchez y la del maestro Miguel Carvajal Heredia. El doctor Rubio ya tenía avanzada edad, acababa hacia un año en 2014 salir de una cirugía que le causaba mucho conflicto. Entonces los consocios íbamos a visitarlo y nos reuníamos con él. La muerte impactante para nosotros fue la del maestro Miguel Carvajal Heredia, ya que fue un paro fulminante el que se lo llevó de nosotros, pero a pesar que no está ya físicamente aquí, sigue estando en nuestra memoria. Cada que escuchamos música, cada que escuchamos hablar de compositores y demás, él está presente con nosotros, igual que lo está nuestro querido doctor y excronista del Grullo, Pedro Rubio Sánchez. La membresía, como tú lo dijiste, maestro Guillermo, fue creciendo. De ser 7 a 2013 ya éramos 11. En 2015 subimos a 12. En 2017 subimos a 13 consocios. En el 19 se dispara. Ya fuimos 16 y cerré como secretario con un total de 18 consocios, en el padrón formalmente. Y en este periodo no nada más crecimos nosotros como capítulo adulto, sino también se genera la semilla por la inquietud del doctor José Francisco Cobian Figueroa, que decía, si los de Guadalajara tienen un capítulo juvenil, aquí también tenemos. Y se mencionaban varios candidatos que podría haber, pues entre ellos está el licenciado Silvestre Canil, que fue el primer presidente del capítulo juvenil, pero fue realmente algo maravilloso. Ese crecimiento, insisto, fue exponencial del 63%, pero nada más lo menciono del capítulo adulto, no del juvenil, porque ese más bien tú nos vas a poder informar. Sí, claro, este capítulo, como lo menciona el juvenil, pues se comienza a organizar en el año 2017, que, bueno, termina asesorándolo el doctor Carlos Preciado, y luego en 2018 se formaliza con una sesión solemne aquí en el Museo de Autlán, y bueno, tiene un desarrollo también muy interesante y es válido incluirlo dentro del desarrollo del capítulo Costa Sur, junto con este crecimiento de la membresía propia del capítulo Costa Sur. Y hay un detalle, maestro, que me gustaría comentar
bueno, con un recuerdo, mencionaba a estos dos socios gruyenses, por cierto, Pedro Rubio y Miguel Carvajal, que ellos dejan una obra importante ambos en forma de libros. Los dos publicaron libros, el maestro Miguel también un libro sobre la historia de la banda del Grullo, Sí, y en el caso del maestro Miguel también composiciones musicales. Así que es una buena oportunidad, creo, para recordar que pues las personas pueden tener un fin, pero siguen aquí con nosotros a través de sus obras, y es el caso de ellos. Y bueno, en el aumento de los socios, hay un aumento real de socios, y me llama la atención un detalle. En los años primeros de este periodo que usted nos comenta, que eran 7, 8 socios, eran sesiones mensuales en las que presentaban un trabajo que era su trabajo anual de cada socio, y tenían sesiones en los domicilios o donde el socio los citara. Con el crecimiento del número de socios viene el problema de que ya son más socios que meses del año. Entonces no hay ya como espacio para que todos presenten o presentemos, porque ya me incluyo ahí, un trabajo anual en las sesiones. Eh, Cuéntenos esta dinámica, este proceso, cómo se resuelve este dilema, cómo lo llegamos a resolver ahí en las sesiones de nuestro capítulo. sí. En los primeros años que fui secretario, a veces nos tocaba presentar hasta 2 veces tema al año. Nos sobraban meses, Sí. pero conforme fuimos creciendo, fuimos pensando cómo hacer que nosotros pudiéramos presentar todo nuestro trabajo obligatorio anual. Entonces había sesiones que se presentaban hasta 2 trabajos, que llegaba a ser muy cansado. Posteriormente, por la iniciativa del maestro Fausto Nava González, se genera la semana de reconocimiento a don Ernesto Medina Lima, que fue un consocio de los fundadores fue el fundador del capítulo Costa Sur, y posteriormente surge la celebración de la fundación de nuestro capítulo en el mes de noviembre. Ahí es donde la cantidad de consocios, que ahorita creo que estamos arriba de 22, no sé si somos 22 o 24 ya. 26 somos ahora ya. 26 ya. Ajá. En los 26 que somos, entonces distribuimos. Unos presentamos trabajo durante cada uno de los meses, y el resto nos acoplamos a la celebración de la Semana Cultural Ernesto Medina Lima, o a la semana de fundación de nuestro capítulo, donde la celebramos en el mes de noviembre. Sí, hubo necesidad de crear estos espacios. Recuerdo bien, bueno, tomó algunos meses de debate en las sesiones ordinarias de qué hacer con ese exceso, entre comillas, de socios con respecto a los meses del año. Y nacen estos espacios que me parece son valiosos, más allá de este espacio para que los socios podamos presentar un trabajo, sino también una buena oportunidad de vincular al capítulo con la comunidad, ¿no? Sí, la comunidad siempre se ha visto la presencia de nuestro capítulo, ya que tenemos personajes como el doctor Nabor Denis, el maestro Fausto Nava, y nuestro cronista de Autlán, maestro Guillermo Tobar, que no nada más representan a otras dependencias, sino a nuestro capítulo. Y esto lo hemos visto nosotros firmando diferentes convenios de colaboración municipal. Se han firmado convenios de colaboración con los municipios de La Huerta, Cihuatlán, Autlán. Entonces, es la representación que tenemos. Aparte, como lo mencionaba hace unos instantes, la cuestión de las artes no quedó sola, o no quedó con la parte del maestro Carvajal abandonada, ya que tenemos al maestro Jesús Donaciano Medina García, al doctor José Francisco Cobian Figueroa y al maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, quienes son artistas, unos con pintura, otros con escritura, literatura. Entonces tenemos todas las academias, que ya luego hablaremos posteriormente sobre cómo está estructurado nuestro capítulo, que son academias como Ciencias Formales, la de Tecnología, entre otras tantas más.
Así es, tenemos esa organización muy semejante a la de la Universidad de Guadalajara en cuanto a sus centros Sí, universitarios temáticos, los de temáticos, allá de la zona exactamente. metropolitana. Pero también su trabajo, maestro, de recuerdo de este periodo, incluye una cronología muy interesante, año con año, cuáles fueron los acontecimientos, los momentos más importantes que van marcando esta transformación, esta evolución del capítulo. Me gustaría que lo abordemos, pero después del corte. Ahorita estamos ya en el momento justo para irnos al segundo corte de esta emisión. Estamos ya a la mitad de este programa. Regresamos en un par de minutos y comentamos estos detalles, la organización en academias y la cronología. Perfecto. Vamos. Frutos de conocimiento. Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, precisamente en el edificio del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Y esta noche estamos conversando con nuestro consocio Juan Manuel Ruiz García sobre 15 años de memorias y recuerdos del capítulo Costa Sur. El recuerdo, el recuento de parte de la historia de nuestro capítulo, una parte interesante porque
consiste en una evolución, un crecimiento de esta organización. Maestro Juan Manuel, estamos de regreso y bueno, comencemos, si le parece, como decíamos en el bloque anterior, con una explicación muy general de cómo es esta organización interna, tanto de la Sociedad de Geografía y Estadística como del capítulo en academias. Sí, las academias toman la estructura de los centros temáticos que tiene la Universidad de Guadalajara. Hay Academia de Ciencias de la Salud, de Sociales y Humanidades, de Arte, Arquitectura y Diseño, igual de Ciencias Exactas. En cada una de esas academias nosotros decidimos como consocios a cuál queríamos pertenecer. Esto con la finalidad de en lo que me hace sentir fuerte, en lo que soy fuerte, en lo que me desempeño, ya que algunos podremos tener algún tipo de formación, pero nuestro fuerte es otra cosa. Es ahí precisamente donde crece todo esto. Muy bien, y sobre eso va también nuestro trabajo dentro de la sociedad, es decir, los trabajos que desarrollemos y presentemos y el trabajo interno en el capítulo tendrá que ver con esta línea de conocimiento, ¿verdad? Sí, exactamente así es. Tu servidor es ingeniero en computación, con maestría y doctorado en pedagogía. Entonces, el área de formación tiene que ver mucho con mi área de trabajo o de especialización, y es precisamente allí cuando surge mi tema de ingreso hace 15 años, que es donde hablaba yo sobre la innovación educativa con respecto al uso de las tecnologías, que posteriormente 10 años después nos vimos forzados con la pandemia del COVID-19 a estar tomando cursos en línea. Muchos que creían que no iba a ser algo que impactara la educación virtual o temían que fuera a sustituir al maestro, vimos que no es así. Por el contrario, ha acercado a nosotros la tecnología, a cada uno la educación y la actualización. Por eso en 2013 se toma, o podríamos decir que fue el salto tecnológico, ya que lo más relevante fue la utilización de la plataforma Skype para podernos conectar desde Autlán a Guadalajara en tiempo real con los consocios, que como lo mencionaba en el primer capítulo, el doctor Nabor Denis era quien daba el informe del capítulo. Entonces es allí donde nosotros vemos que no nada más es nuestra área de formación, sino también en el área en que nos desarrollamos. O tu caso, maestro, que también tú eres un experto en historia, a pesar que no eres historiador. Así es otra mi formación. Yo soy contador público, pero dentro de la Benemérita, pues mi trabajo se ha centrado precisamente en la historia regional. Así que, bueno, estoy en esa Academia de Ciencias Sociales y Humanidades y así es como los socios nos desarrollamos dentro de la sociedad con esa guía, digamos, de las academias. No es nada más ingresar y pues ya, una completa libertad entendida como falta de orden, sino hay este camino que debemos seguir. Así es. Sí. Y bueno, maestro, también comentábamos en el bloque anterior sobre esta cronología donde usted señala como lo más relevante de cada uno de los años que le toca servir como secretario en el capítulo, y que si seguimos estos acontecimientos o estos momentos importantes, nos vamos dando una idea de cómo es que fue creciendo y evolucionando el capítulo. Coméntenos, por favor, de manera así rápida, esta cronología, cómo nos podemos ir imaginando este crecimiento del capítulo. Muy bien, en 2013 fue la innovación tecnológica a través de la conexión entre compañeros con la plataforma Skype. En 2014 crece la relevancia porque se firman ya convenios en el evento histórico de Barra de Navidad, de la salida de la NAO de China o la expedición a Filipinas, el tornaviaje. Para 2015 Sí, tenemos... perdón, maestro, me gustaría detenernos un poco aquí. En 2014, esta conmemoración de la expedición de Legazpi y Urdaneta tuvo una relevancia pues
mayor, porque ese año se cumplían 450 Sí, de que había zarpado la expedición. Y bueno, la Sociedad de Geografía y Estadística desde los años 60 había tomado como la batuta en esta conmemoración, en señalar la importancia histórica de este acontecimiento y en la necesidad de estarlo conmemorando. Y en el 2014 como que renace este interés y se realiza este evento ahí en Barra de Navidad, pues muy, muy grande, en el que también colaboran otras organizaciones y a partir de ahí pues cada año se ha venido realizando, es como el resurgimiento de esta conmemoración, ¿cierto? cierto, fue el resurgimiento y tenemos participación anualmente, gente de Filipinas, de la embajada, tenemos también de gente que viene de Colima, la gente que viene de Acapulco, Guerrero, los colegios de historiadores, que realmente dan la importancia. ¿Y por qué lo celebramos aquí en Barra de Navidad? Porque ahí se construyó la nao y de allí zarpó, que posteriormente se fue hasta Acapulco por la conveniencia del centro y pasar las cosas a Veracruz, pero eso ya los historiadores como tu maestro tendrán tiempo de ilustrarnos. Pero sí, lo relevante fue que aquí es donde surge y empezamos a enganchar, entre comillas la palabra enganchar, a más gente, a más personalidades relacionadas e interesadas en el tornaviaje a Filipinas. Así es. Y bueno, disculpe la interrupción y sigamos, si le parece, con este recuento en el año 2015. ¿Qué es El lo año relevante? 2015, lo desgraciadamente relevante son la parte de nuestros consocios Carvajal Heredia y Rubio Sánchez, pero también el ingreso del doctor Carlos Preciado y el maestro José de Jesús Medina García. En el 2016 surge la revista electrónica que tenemos nosotros, que era más recomendable por cuestiones de gasto tener la electrónica que en física. En el 2017, Diplomacia y Patrimonio, nosotros tuvimos el ingreso de unos convenios, una firma de convenios con Villa de Purificación y nuestro patrimonio fue aumentando, ya se pudo adquirir un proyector, una computadora. Para el año 2018 se lanza oficialmente la página oficial de Facebook y ahí vamos a recordar nosotros que también es cuando surge el árbol de Atenea, en donde tú, maestro Guillermo, has estado al frente desde ese año. Entonces ya son varios años en el que nos has hecho el honor de representarnos. En 2019 la semilla del relevo generacional viene con el incremento de los lineamientos del capítulo juvenil. Para 2020 la institucionalidad y la adaptación, lo más relevante fue formalizar el capítulo juvenil. En 2021 el rigor técnico y la defensa urbana, que eran los temas que estamos hablando nosotros, y también tuvimos en ese año el homenaje al arqueólogo Otto Schondube, que nos honraba constantemente cuando venía la gente de la casa sede a visitarnos, él nos acompañaba. Y por último, en el año 2022, que es hasta donde tengo mis registros, creo que lo más relevante fue hacer la entrega de constancias y libros que se nos hacen llegar a través de la Sociedad de Geografía, ya que algunos de nosotros, en aquel entonces el capítulo juvenil, sabíamos que estaban en formación, eran estudiantes, una constancia expedida por nuestra benemérita sociedad, por nuestro capítulo, les apoyaba mucho en poder conseguir becas a alumnos sobresalientes. Entonces, era una dinámica que teníamos de entregarlas en un libro protocolizado, el registro de cada una de ellas, con la intención de que no nada más nos enriquecieran ellos con lo que exponen, con sus trabajos, o nosotros mismos como el capítulo adulto, sino también que se benefician con una constancia que luego puede uno decir, mira, yo participo en la sociedad y bueno, puedo pedir que me apoyes de alguna u otra manera. Hasta ahí, maestro, sería cronológicamente lo que hemos visto nosotros. Pero antes de cederte la palabra,
cabe mucho destacar que en el año 2019 ingresa nuestra compañera, la maestra Cristina Jiménez Camberos, y la arquitecta Silverenia Corona Cortés. ¿Y por qué digo que es importante mencionarlo? Porque Silverenia es una consocia que no vive aquí en la región. Ella vive en Guanajuato. Entonces, ella desde Guanajuato, y gracias a las tecnologías y al trabajo que ustedes, administraciones actuales, están haciendo, ella asiste a las reuniones, así como lo hace nuestro consorcio, que vive en el estado, pero muy en la costa, en Barra de Navidad, del maestro Luis Ernesto Dávila. Entonces, eso es, maestro, a grosso modo, lo que podemos hablar de estos años. Sí, en esta mención así somera de cada uno de estos momentos relevantes de cada uno de estos años, pues nos vamos creando la narración de esta evolución, cómo el capítulo ha crecido en número, digamos, en cantidad, pero también de manera cualitativa, cómo ha cambiado la forma de vida del capítulo. Maestro, tenemos que irnos ya al último corte. Estamos justo a tiempo, vamos a regresar en un par de minutos y ya tendremos poco tiempo, aproximadamente 5 minutos para hacer un cierre. Si le parece, regresamos muy pronto después del corte y hacemos unos comentarios finales sobre este tema. Perfecto. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
fondo a la banda Lead and Roll con su canción Recuerdos, que es la última que escucharemos en esta emisión, dedicada al recuerdo precisamente de una parte de la historia de nuestro capítulo Costa Sur, con nuestro compañero, con nuestro consocio, el maestro Juan Manuel Ruiz García. Y bueno, maestro, en este periodo de recuerdos de 15 años aproximadamente de registro histórico que usted tiene en las actas de las sesiones de nuestro capítulo, pues hay una figura importante que es el doctor Nabor Denis, quien llevó la coordinación del capítulo durante muchos años, y durante este periodo se da el relevo ya hacia otro coordinador. Y cuéntenos sobre este personaje y este relevo, sobre todo. Claro que sí. El 7 de marzo de 2020, en una sesión solemne, se toma propuesta a la nueva directiva, pero también se le hace un reconocimiento por más de 24 años ininterrumpidos al frente de capítulo. Nosotros hicimos un cambio en la presidencia del capítulo, del doctor Nabor Denis Domínguez por el maestro Fausto Nava González, quien estuvo en 2 periodos como coordinador del capítulo, y posteriormente es relevado por el doctor Carlos Preciado Ortiz, quien actualmente todavía funge como coordinador de nuestro capítulo. Es importante mencionar que al doctor Nabor se le entregó un nombramiento, fue entregado en físico por el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga y el maestro Fausto Nava, precisamente para recordar lo importante y el pilar tan indispensable que es para nuestro capítulo. Decía en su campaña publicitaria una compañía de cámaras fotográficas: recordar es volver a vivir. Y recordando nosotros todo lo que ha hecho el doctor Nabor es volver a vivir esas cosas hermosas y a veces agridulces de nuestro capítulo. Agridulces cuando no nos ajustan las cuentas, y hermosas todo lo demás. Así es. Muy bien, y con esto tenemos que concluir, maestro Juan Manuel. Ha sido una plática muy interesante. También tenemos un comentario en este sentido de la señora Teresa Vázquez. Nos mandó un mensaje agradeciendo el tema, le pareció interesante. Y creo que lo es interesante, a pesar de que no ha pasado como mucho tiempo desde este recuento que usted hace, pues sí se trata de cambios importantes, se trata de una evolución importante, y es bueno tenerlo en la memoria. Gracias por este recuento y por estar esta noche aquí en el Árbol de Atenea. Gracias, maestro Guillermo. Gracias de nuevo, gracias a todo el personal de Radio Universidad que hace posible esta emisión, pero sobre todo gracias a usted que nos escuchó esta noche. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este mismo espacio el próximo lunes. Muy buenas noches. Solo mirando tu fotografía.